Bienvenidos a la octava clase del curso introductorio de cálculo diferencial. Este curso tiene un enfoque intuitivo que enfatiza en la importancia y utilidad del cálculo para estudiantes universitarios de ciencias o de ingenierías. No olviden darle like al video y de suscribirse al canal pulsando el logo en la esquina inferior derecha. En la clase anterior concluimos una etapa en el estudio de los límites. En esta octava clase y en la siguiente, comenzaremos a ver la utilidad de la teoría que hemos venido elaborando. Se comenzará a vislumbrar la utilidad de los límites en las ciencias. Estudiaremos dos problemas que aparentan no tener nada en común, pero que para la matemática corresponden a procesos idénticos. Se trata del problema de encontrar la pendiente de una recta tangente a una curva y del problema de determinar la velocidad instantánea de un objeto. Tratemos primero el problema de la tangente. La palabra tangente se deriva de la palabra latina tangens, que significa tocar. La idea de una tangente es la de una recta que toca una curva en un solo punto P, de tal manera que la tangente tiene la misma pendiente que la curva en ese punto. Muy bien, todo parece claro hasta aquí, pero realmente necesitamos generalizar y precisar esta idea de la tangente. En el caso de la circunferencia, simplemente seguimos a Euclides y decimos que tangente es una recta que toca la circunferencia en un único punto, como muestra la figura. A diferencia de la secante, que es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Para curvas no cerradas como las que representan funciones, esta definición de tangente es inadecuada. La recta L pasa por un solo punto P de la curva C, pero ciertamente no parece una tangente como comúnmente la pensamos. Por otra parte, la recta T parece ser una tangente a C, pero interseca la curva en dos puntos como la secante en la circunferencia. Un criterio que podríamos adoptar para saber cuál es la verdadera recta tangente, si una de las dos lo fuera, es trazar una circunferencia que coincida en curvatura con una muy pequeña fracción de la curva C en una vecindad del punto P. Entonces, la recta tangente a la circunferencia es la tangente correcta a la curva C en P. Si bien este criterio puede ser útil, es muy impreciso para hacer una definición matemática. Elaboraremos una verdadera definición utilizando los límites estudiados en las clases pasadas. Ahora consideremos la función f de x igual a x cuadrado, cuya gráfica es una parábola que se abre hacia arriba y es simétrica con respecto al eje y. Aceptemos que el problema a resolver consiste en determinar la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto P11. Ahora bien, para determinar la pendiente de una recta necesitamos conocer dos puntos de la recta. Precisamente aquí es donde yace el problema porque solo conocemos uno de los puntos de la recta tangente. Por el momento conviene obtener una aproximación de la pendiente de la recta tangente T. Esto lo conseguimos de la siguiente manera. Escogemos un punto Q cercano a P, por ejemplo, el punto cuyas coordenadas X y Y son respectivamente 2 y 4, para luego trazar la recta secante que pasa por estos dos puntos. Se debe observar dos cosas. 1. La coordenada Y del punto Q es 4 porque es el resultado de elevar al cuadrado a 2 según la definición de la función f. 2. Se dice recta secante porque en una vecindad de P la recta pasa por dos puntos de la curva y no por uno solo, que es el caso de la recta tangente que estamos tratando de determinar. Ahora calculamos la pendiente de esta recta secante S1. Tal y como estudiamos en la tercera clase, la pendiente de una recta se calcula dividiendo el cambio o diferencia en Y entre el correspondiente cambio o diferencia en X según dos puntos conocidos. Entre los puntos P y Q, el cambio delta X es la diferencia 2 menos 1, es decir, 1. Y el correspondiente cambio delta Y es 4 menos 1, es decir, 3. Así pues, la pendiente de la recta secante S1 es 3.
Este valor es una primera aproximación de la pendiente de la recta tangente en el punto P. Vamos a escribir este resultado en una tabla para luego poder observar una tendencia en los valores de las pendientes de las rectas secantes que estamos calculando. Así pues, remarcamos que para el valor 2 de x correspondiente al punto Q escogido, la pendiente de la recta secante es 3. Para obtener una mejor aproximación de la pendiente de la recta tangente en el punto P, escojamos un punto Q más cercano al punto P. Por ejemplo, el punto cuyas coordenadas son 1.5 para la X y 2.25 para la Y. Obsérvese que 2.25 es el cuadrado de 1.5 tal y como debe ser por la definición de la función. Trazamos una segunda recta secante que pasa por el punto P y el nuevo punto Q y calculamos su pendiente de la misma manera como hicimos con la primera secante S1. Obsérvese que tanto delta X como delta Y se han reducido. Resulta que la pendiente de la secante S2 es 1.25 entre 0.5, es decir, el doble de 1.25. Apuntamos en la tabla la pendiente y vamos a repetir todo el proceso para un tercer punto Q que esté más cerca del punto P. Primero, borramos las rectas secantes utilizadas para mejorar la visibilidad. Ahora ubicamos el punto Q asignándole a la variable x un valor más cercano a 1, por ejemplo 1.25. Trazamos la tercera recta secante. Repetimos los cálculos una vez más. De esta manera, para la tercera recta secante obtenemos una pendiente de 2.25. Así pues, nos hemos acercado un poco más a la buscada pendiente de la recta tangente. Este proceso lo podemos repetir indefinidamente, con lo cual las rectas secantes se van posicionando cada vez más como la recta tangente en el punto P. Vamos a hacer un último cálculo un poco más rápido, pues la vida no nos daría tiempo para hacerlos todos, porque son infinitos. Obsérvese que no se le puede asignar 1 a la variable x porque tendríamos una división entre 0. Ya podemos observar una tendencia en los números. Pareciera que las pendientes de las rectas secantes tienden a 2 cuando los valores de x los acercamos arbitrariamente a 1 desde la derecha. Ahora podemos observar un resumen del acercamiento de las rectas secantes a la posición de la recta tangente T. Vamos a repetir el procedimiento de acercar secantes a la posición de la recta tangente, pero esta vez haciendo que x se acerque a 1 por la izquierda. Comencemos ubicando un punto Q donde x vale menos 0.5. La diferencia delta x resulta ser 1.5 y la diferencia delta y es 0.75. Así pues, para x menos 0.5, la pendiente de la recta secante es 0.5. Acerquemos aún más el punto Q al punto P, acercando x a 1. Esto lo logramos, por ejemplo, asignándole a x el valor 0. Se determinan los cambios en x y en y según los puntos P y Q.
Una vez realizados los cálculos, resulta que la pendiente de la segunda secante es 1. Acerquemos el punto Q un poco más al punto P. Logramos este objetivo asignándole 0.5 a la variable x. De esta manera, los cálculos dan una pendiente de 1.5 para la tercera recta secante. Hagamos de manera rápida dos cálculos más. Tracemos la cuarta secante y que sea la última para no crear confusión en el gráfico. De nuevo podemos observar una tendencia en los números. Pareciera que las pendientes de las rectas secantes tienden a 2 cuando los valores de x los acercamos arbitrariamente a 1 desde la izquierda. Y las rectas secantes que hemos trazado tienden a la posición de la recta tangente en el punto P. Vamos a repetir la argumentación que hemos estado utilizando, pero esta vez de forma general. Consideremos un punto Q cercano a P, ya sea por la izquierda o por la derecha. Para esta ilustración lo escogemos por la derecha. Si nombramos x a la coordenada x, en consecuencia, por la definición de la función, la coordenada y la podemos escribir como x al cuadrado. Ahora trazamos la recta secante que pasa por P y Q. Determinamos la diferencia delta x entre los puntos P y Q. Ahora determinamos la correspondiente diferencia delta y. La pendiente de la recta secante es, según lo aprendido en la tercera clase, el cambio en y sobre el correspondiente cambio en x. Para nuestro caso es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. De forma general, la pendiente de la recta secante m sub s ha quedado como función de x. Con esta función m sub s se puede generar todas las pendientes de las secantes que ya han sido calculadas y que se muestran en las tablas. Probemos con dos casos sencillos. Los cálculos se pueden hacer mentalmente. En el primer caso, para el punto Q, cuya coordenada x es 0, la función m sub s produce 1. Y para el segundo caso, para el punto Q, cuya coordenada x es 2, la función m sub s produce 3. Obsérvese que la expresión que permite los cálculos de las pendientes de las secantes, es decir, m sub s, no produce la pendiente de la recta tangente por simple sustitución de x por 1 porque no está definida en x igual 1. Se ha hecho evidente que para calcular de manera exacta la pendiente de la recta tangente a la parábola en el punto P11, lo que debemos hacer es aplicarle límite cuando x tiende a 1 a la función m sub s. Como ya sabemos evaluar este tipo de límites, factorizamos y simplificamos para salvar la indeterminación en x igual 1. El resultado es 2 tal y como lo habíamos estimado con aproximaciones anteriormente. Por tanto, las pendientes de las rectas secantes tienden al límite 2, que es la pendiente de la recta tangente t en el punto P.
Con la determinación de la pendiente de la recta tangente en P quedó determinada la recta misma. La ecuación de una recta evidencia su unicidad. Utilizando la fórmula punto pendiente estudiada en la clase 3, encontramos la ecuación de la recta tangente. Típicamente, la ecuación de una recta se presenta en estas dos formas. Vamos a terminar esta parte que hemos llamado el problema de la tangente dando esta definición que generaliza el proceso que hemos venido trabajando. En esta definición se sustituye el punto P11 por un punto cualquiera P a f de A de una función f cualquiera que es continua en un intervalo abierto que contiene a A. Esta definición proporciona una técnica propia del cálculo para determinar de manera exacta la pendiente de una recta tangente en un punto cualquiera de una función continua. Muy bien, jóvenes, estamos llegando al final de la octava clase del curso y es bueno hacer algunas conclusiones. 1. El cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva y el cálculo de la velocidad instantánea que vamos a estudiar en la próxima clase parecen procesos muy diferentes, pero para la matemática se trata del mismo proceso, como lo es cualquier otro en el que se debe determinar la rapidez instantánea con que cambia alguna magnitud. 2. La tecnología de la que tanto nos beneficiamos ahora no se puede concebir si se elimina el cálculo infinitesimal como uno de sus componentes. Muy bien, jóvenes, es magnífico si han seguido con interés esta octava clase. En la próxima clase vamos a estudiar el segundo problema que hemos llamado el problema de la velocidad. Solo cuando hayamos estudiado esa novena clase vamos a comprender el sentido del tema que hemos llamado dos problemas aparentemente distintos. No olviden darle like al video, compartan con otros estudiantes, suscríbanse al canal y pulsen la campanita para ser avisados de la próxima clase.